No mezcles la emoción con el negocio. Es lo peor que puede haber, porque va a llegar un momento que tienes que tomar una decisión muy fuerte, ¿no? Mitiga tus riesgos siempre a tiempo, sé preventivo, pero igual sepáralo. Una Exacto. cosa es la emoción, otra cosa son los negocios. Se van a mezclar en algún momento, pero lo ideal es que trates Separar. de separarlos. Y hoy día, comprendiendo eso, me va muy bien en absolutamente todas las cosas que tienen que ver con negocios. Sin Dinero, el podcast donde la escasez se convierte en propósito. Bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Dinero, el único podcast que se encarga de hablar a todo el proceso que tienes que pasar para poder llegar a tus metas, ya sea alguna inversión, una empresa o un buen puesto de trabajo. En esta oportunidad no estoy solo, sino estoy con un invitado de lujo. Diego, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación a este podcast. No, muchas gracias a ti por invitarme. Él es gerente global de capital humano en Deloitte y también es co-founder de su empresa llamada GrowTap. Es decir, que tiene bastante experiencia en todo lo que tiene que ver con psicología organizacional, recursos humanos, Y emprendimiento. y emprendimiento. Entonces, estoy seguro que todo lo que menciones en este podcast va a ser súper útil para todas las personas que vengan. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenísimo. estás? Bien, bien, la verdad que interesante que me hayas podido invitar también a tu podcast, en verdad. Creo que me encanta mucho contar acerca de experiencias que les puedan servir a los demás. Ujú. Así que, nada, feliz, dispuesto a responder todo lo que, todo lo que me preguntes. Excelente. Pienso que has tenido una vida con bastantes aprendizajes. Por cierto, algo que no mencioné es que él es mi primo. Entonces, Somos familia. somos familia. Entonces, sí sé que, bueno, has pasado por bastantes cosas y el hecho de haber logrado trabajar en una de las Big Four, yo admiro mucho también a Deloitte, entonces me Mm. parece súper, súper chévere. Entonces, me gustaría que de repente puedes comenzar contándonos un poco de cómo comenzó todo, desde los estudios de repente, qué carrera estudiaste. Bueno, a ver, primero, justamente, yo cumplí 35 años, ¿no? Para que puedan tener en cuenta un poquito el tiempo de experiencia que yo tengo. Yo tengo más de 12 años ya, 12 años este año cumplidos de experiencia en capital humano, gestión humana, capital humano, gestión de talento, recursos humanos. En verdad, le ponen un montón de nombres a nuestra especialidad y a nuestra área. Y en consultoría yo llevo aproximadamente, diría, unos 8 años. Y en consultoría encontré el lugar al que yo pertenezco, diría yo, porque me encanta siempre, me ha encantado solucionar problemas, crear formas de solucionar situaciones, ¿no? Y cuando hablamos de mis carreras, bueno, mi primera carrera fue odontología. Yo estudié odontología en la San Martín, me titulé, me colegié, estudié también una especialidad que fue cirugía oral, la estudié como diplomado también. A mí me encantaba la cirugía y me dediqué a eso hasta que dejé de ejercer en el 2020 clínicamente porque, bueno, vino la pandemia y todo eso. Yo soy asmático y pensé que me iba a morir con el COVID. No. Y claramente cuando tú eres odontólogo y sobre todo en el tipo de intervenciones con las que yo trabajaba con otros colegas, claramente pues hay muchos fluidos corporales, especialmente en la boca, ¿no? Que me podían contagiar. Entonces yo decidí en ese momento hacer una pausa Mm. y, pero eso se convirtió en mi hobby desde hace 10 años, ¿no? Bueno, o antes del 2020, desde el 2014, ¿no? Que yo empecé a trabajar en la vida corporativa, ¿no? Ujú. Y de ahí estudié psicología también, hice un máster de psicología, en la San Martín también, maestría de la que hoy soy docente también, o sea, yo enseño mi maestría de psicología organizacional en la San Martín, en otras universidades también. Y algo que me encanta es la educación, por ejemplo, también estoy muy metido en la educación, enseño en Perú, enseño en una universidad de Italia también, Sí. remoto felizmente y en inglés, no en italiano. Eh,
y cómo, o sea, cómo se dio la transición es que yo era odontólogo. Esa parte es un poco para, más rápido como para entrar en materia. Yo en el 2014 trabajaba en una clínica, una de las clínicas más importantes también, que es Sana, en la clínica San Borja, me acuerdo, y mi jefe, que era el jefe de salud ocupacional, yo trabajaba como odontólogo en el área de salud ocupacional, decide un día proponerme ser analista de salud ocupacional. Y yo le decía que no, pero yo no he estudiado nada administrativo y estoy recién entrando al como este mundo, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, yo te enseño y ¡zas! Heme aquí después de 12 años, ¿no? Ya en el mundo corporativo. Entonces la odontología pasó a ser más un hobby, que es una cosa que a mí siempre me gustó, yo siempre quise ser cirujano desde chiquito, pero descubrí también que me encantaba muchísimo o sea, recursos humanos al momento que empecé a tocarlo ya dentro del área, y de ahí la psicología organizacional, ¿no? Entonces, o sea, los caminos de la vida no son los que yo esperaba, ¿no? Pero, pero me encantó y creo que descubrí otra pasión en ese momento, ¿no? Entonces, por eso, ahora que escucho, creo que, no sé cuándo, creo que ayer estaba escuchando unos reels de una gente también emprendedora y mencionaban que lo que vas a decidir a los tipo 18, 20 años que tienes, no es lo que te va a definir para siempre. Y yo siempre pensé que yo iba a ser para siempre cirujano y no, me di cuenta de que descubrí algo que me gustaba muchísimo, que era la gestión humana, ¿no? Entonces, aquí estoy, ¿no? Y después de tanto tiempo. Wow, qué loco. Me parece luego cómo es que a veces también la vida te va llevando sin querer queriendo a algo, o sea, a probar cosas nuevas y al final te Ujú. terminan volviéndose un hobby, luego te termina gustando, terminas volviendo profesional. A mí, bueno, me terminó pasando algo muy parecido. Pero qué interesante. ¿Y cómo así fue que comenzaste Ujú. a emprender luego con Growth Up? A ver, yo no decidí ser emprendedor, la verdad. Yo creo que es algo muy, no sé, diría como hasta, no sé, mágico o raro. En el 2020, o sea, Growtop nació, o sea, para entrar luego en mi vida corporativa, entrar un poco en la parte de emprendimiento. O sea, yo nunca quise ser emprendedor. Yo Ya. tenía amigos que eran emprendedores, o sea, nuestra prima también es emprendedora, y yo veía todo eso y decía, ay, qué divertido, pero lo veía desde afuera y no, para mí no era un objetivo, no era algo que a mí me llamara la atención, no era algo que yo quería hacer, Ujú. ¿no? Sin embargo, cuando llegó la pandemia y yo en ese momento estaba trabajando en consultoría, en otra consultoría importante también de Perú, y yo estaba feliz en lo que estaba haciendo, trabajaba para proyectos con diferentes empresas al mismo tiempo, un día estaba trabajando con minería, el otro día estaba trabajando con consumo Wow. masivo, el día siguiente estaba trabajando con una empresa logística, o sea, esa situación tan cambiante que hoy también la vivo, ¿no? Me gustó un montón. Entonces, llegó la pandemia, todos nos encerraron, ¿no? Y claramente la carga de trabajo en ese momento bajó, porque las empresas empezaron a tomar otro tipo de prioridades, Claro. claramente, en el tema del presupuesto. Entonces, mi carga laboral bajó en ese momento, me acuerdo, y tenía espacios más libres y estábamos encerrados, entonces yo pienso mucho, sobrepienso a veces, bueno, casi siempre, ¿no? Porque tengo ansiedad. Y de pronto un día se me ocurrió, porque algo que yo tenía claro, por ejemplo, cuando yo terminé la maestría y me titulé, yo soy magíster en psicología, en el 2019, yo dije, yo quiero sacar el magíster para poder ser docente, porque yo siempre quise ser docente. Quería enseñar, quería compartir un poco, tenía esas, no solo las ganas, yo siento que tenía también ese don de poder transmitir conocimiento, ¿no? Porque ya lo había intentado antes, no Ujú. solamente en las empresas en las que he estado, sino también ahí estuve en una ONG que se llama Cremas por un montón de tiempo y también enseñaba, y era un voluntariado. Y ahí me descubrí también que me gustaba la docencia. Entonces dije, voy a hacer esto, y mi objetivo es hacer esto, o sea, ser docente, y justamente llegó el 2020 y todos, o sea, muchos planes se cayeron. De hecho, inclusive yo tenía el plan de irme a Alemania en el 2020. Por eso empecé a estudiar alemán en el 2019. Y de pronto todo se cayó, o sea, todo cambió. Y de pronto dije, un día, viendo el techo en mi casa, encerrado en la pandemia, podría haber, de repente era abril o mayo,
Y dije, estoy aburrido, quiero hacer algo que me entretenga, ¿no? Fuera de todo, ¿no? Y como, aparte de trabajar en consultoría, tenía tiempo, ¿no? La tarde-noche. Entonces dije, ¿por qué no enseño algo gratis, ¿no? Hago un webinar, que se pusieron un Muy montón de bueno. modas los webinars Sí. con Zoom y todo eso, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no un webinar de qué puedo dictar, ¿no? ¿Qué puedo regalar? Porque en verdad lo hice gratis, o sea, lo hice gratis 2 veces en LinkedIn y dicté cosas que yo ya dictaba antes, en el 2019, porque me habían llamado para algunas universidades en ese momento para dictar como charlas de empleabilidad, ¿no? De CV, de entrevista, no sé qué, cosas que yo, valga la redundancia, era experto porque claramente trabajaba en gestión humana, entonces conocí un poco el movimiento, los temas de selección, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces dije, voy a lanzarme y voy a dictar estos webinars gratis, o sea, no estoy aburrido, quiero hacer algo y creo que le podría servir a alguien más, ¿no? Entonces lancé, yo mismo hice mis flyers en PowerPoint porque yo no sé diseñar y los publiqué por LinkedIn y puse una liga, puse un Zoom y dije, bueno, ¿quién quiere que se una? Porque sabía que en ese momento había mucha gente o que estaban saliendo de los trabajos por estos temas de hacer eficiencias en la pandemia Sí. o que también se estaban cambiando de trabajo o que estaban buscando otra oportunidad porque ya querían cambiar de industria, etcétera. Entonces dije, bueno, yo estoy tranquilo en lo que hago, me gusta lo que hago, entonces voy a ofrecer esto. Y así empezó. O sea, en ese momento no se llamaba Growtop y no era una empresa, simplemente era yo y quiero editar unos webinars y punto, para hacerme yo, para yo estar tranquilo conmigo mismo. Ni siquiera tenía como la idea de que, ay, voy a vender, voy a hacer algo más, voy a lucrar con esto. No, o sea, mi idea era simplemente quiero compartir el conocimiento que tengo gratuitamente, a alguien le va a servir y yo voy a estar más tranquilo y no voy a estar aburrido en mi casa, ¿no? Y dicho eso, Wow. con esa intención, o sea, me acuerdo que en estos webinars entraron como 100 personas, 100, 200 personas. Y dije, wow, tiene acogida. Entonces yo recuerdo que ahí en ese momento conocí a el que fue el otro cofundador de Growtop, que es Brian. Nos habíamos conocido, creo, en un evento de gestión de recursos humanos, porque él también trabaja en recursos humanos. Y de pronto vio, creo que los flyers en Instagram, porque hablamos por Instagram, y me dijo que quería unirse porque le parecía interesante. Él también le iba súper bien dictando, o sea, creo que tenía mucho carisma, mucha llegada, ¿no? Entonces, entró y un día le dije, oye, si quieres dictamos juntos porque la verdad que, o sea, son 2 horas, de repente también tú quieres, tú estás en selección. Yo no estaba en selección en ese momento, a mí no me gusta tanto atracción de talento. O sea, el proceso y todo eso, a mí me gusta más la parte de aprendizaje, desarrollo, liderazgo, gestión del cambio, ¿no? En lo que soy experto, ¿no? Pero compartimos y hacíamos muy buen match. Entonces le dije, oye, ¿no quieres dictar conmigo? No sé qué, ya dictábamos gratis, ¿no? Y empezamos a ver que tenían mucha atracción, o sea, habían 200 personas, después habían 250, después habían como un montón. Y de ahí dijimos, oye, ya pasaron como 3 meses, 4 meses haciendo esto, de repente podríamos cobrar, ¿no? O sea, porque podría ser un negocio, ¿no? Claro. Entonces él seguía con su vida corporativa, yo seguía con mi vida corporativa, ¿no? Entonces dijimos, pues puede ser, ¿no? Porque igual queríamos enseñar. Entonces puede ser algo, ¿no? Entonces empezamos a dictar y empezábamos a cobrar, ¿no? Empezamos ya a hacerlo como más profesionalmente, ¿no? Hablando formalmente como una empresa. Y así nació Growtop, nació como esa onda de querer enseñar algo. Eso era. O sea, así nació. No nació porque dijimos o yo dije quiero hacer una empresa que haga esto con un producto así. No, o sea, simplemente nació porque se dio. Entonces, por eso yo digo, a veces cuando me preguntan sobre Growtop, que es una parte de mí también, yo digo que nació de manera muy natural. No fue algo que yo busqué. Yo siento a veces que, o sea, que la empresa me eligió a mí en ese momento, ¿no? O sea, y de pronto nació y tuvo un muy buen impacto positivamente, un impacto positivo en la educación de muchas personas, porque al final, o sea, hay muchos alumnos que pasaron por esas aulas de empleabilidad, para aprender un poco más acerca de eso, y hoy día están en empresas muy buenas, en muy buenos puestos. Y yo en verdad me sorprendo y sigo hablando con esas personas, ¿no? Hay casos de éxito. Y fue simplemente por unas ganas
de querer compartir conocimiento. No fue en ningún momento por una idea de querer hacer una empresota y que facture un montón y quiero ser mi propio jefe. No, no, o sea, simplemente fue quiero hacer esto, se me antoja hacer esto y quiero hacerle algo de bien a la sociedad. Así nació. Y enos aquí. También. Fuerte, ¿ah? Sí, o sea, todo el mundo cree que muchos emprendedores salen ya con un producto, ¿no? Con un producto mínimo viable al menos. Yo aprendí Claro. después eso porque yo no soy, o sea, yo me acuerdo que cuando ya se me metió las ganas de ser emprendedor en ese momento, yo veía muchos podcasts también. O sea, yo creo que los podcasts fueron muy positivos en el 2020-2021 porque también escuchaba a muchos emprendedores peruanos, emprendedores internacionales, hablar de cómo fue su experiencia y todo eso. Y eso como que me llenaba un poco a mí y a mi socio también de ganas, ¿no? Decir, oye, que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y las oportunidades estuvieron ahí también para hacerlo. De ahí vino Netsun que nos vio y nos ofreció hacer cursos. Hicimos 4 cursos con Netsun, que bueno, ahora ya no están porque ya estaban desactualizados. Pero tuvimos 4 cursos, ¿no? Grabamos, ¿no? En medio de la pandemia grabamos estos cursos asíncronos. Claro. De ahí nos llamaron de otras empresas, tuvimos clientes corporativos. Nuestro primer cliente, recuerdo, creo que fue Intercorp. Y fue para nosotros como que, wow. No, o sea, volamos alto desde el inicio, porque siempre apuntábamos como a esa visión como bien arriba, ¿no? Por eso Growth Up es una mezcla de dos palabras, ¿no? O sea, cuando estábamos con Brian hablando sobre el nombre, dijimos ya grow, de growth, ¿no? De crecimiento. Y top, como que siempre, o sea, él siempre utilizaba la palabra top, me acuerdo, como porque es que top, eso es muy top. Entonces dijimos, ya, pues entonces le ponemos grow top más top, ya es como grow top, como que apuntando como hacia arriba, ¿no? Entonces por eso el cohete siempre está en diagonal, ¿no? Antes tenía otro logo, ahora tiene un logo mucho más, que conversa quizás mucho más con la tecnología, porque ahora es una plataforma. Entonces, y bueno, siempre tuvo la idea de ser una plataforma de e-learning y de assessment de competencias blandas, ¿no? Entonces, esos siempre fueron los dos productos. Hoy ya solo es uno porque nos dimos cuenta que estábamos batallando en un mercado que estaba cambiando el año pasado. O sea, salimos de ser un e-learning para enfocarnos netamente en ser una plataforma de evaluación de skills, ¿no? De soft skills. ¿Por qué? Porque el e-learning estaba retornando a ser como más consultoría. Y algo que yo tenía clarísimo es que yo nunca, o sea, yo trabajo en consultoría, pero yo nunca quise ser una consultora, ¿no? Muchas veces se confundía, ¿no? Y a veces tuve problemas porque confundían mucho a Oroto con una consultora y nunca fue una consultora, simplemente fue una plataforma de cursos e-learning asíncronos, a veces síncronos, ¿no? Y de evaluaciones de soft skills, ¿no? Pero mucha gente cuando tú tienes como esa... Nosotros creo que fuimos una de las 5 HR Techs o ETECs en Perú, ¿no? Y tratamos siempre de mantenernos en ese espacio, ¿no? Pero era siempre fácil poder compararte con una consultora cuando no lo éramos, ¿no? Pero nosotros entramos al grupo, a las HR Tech, ¿no? Junto con las otras que existían en ese momento, como Mandú. Bueno, Creana siempre existió, ¿no? Estábamos en ese momento, habían otras también, pero dentro de las que yo sabía que estábamos como medio compitiendo eran con estas aquí, ¿no? No, grande es grande, pero está bien. Es un grande, pues sí, Sí, está bien. por eso, o sea, me pareció siempre un caso de éxito, me pareció interesante, ellos levantaron muchas rondas de inversión, pero nosotros no queríamos entrar a batallar con esas, sabíamos que existía competencia en el mercado y era positivo para crecer, pero nunca quisimos como meternos con esas empresas tan, que ya tenían cierto mercado ganado, ¿no? Por eso queríamos ver por dónde nos diferenciábamos y el producto que tenemos hoy es más único en Perú, ¿no? Ya existe en otros países, de hecho, tuvimos mucha inspiración de Europa. Para mí siempre mi punto de comparación o los mercados o las empresas que yo siempre he seguido
y han sido mi inspiración, siempre han sido europeas. Yo tengo como una visión muy europea, diría yo, de los negocios o de las conexiones, ¿no? Por eso siempre viajo, siempre estoy en contacto con Europa desde el momento en que yo dije, ay, bueno, ya, pues vamos a ser emprendedores, ¿no? Y es por eso que yo llegué a Madrid y tuvimos muy buenas conexiones con... De hecho, Growto pertenece a la nave de Madrid, que es como el ayuntamiento, es como el centro de innovación más importante del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces pertenece ahí. Estamos en su web, pasamos un concurso de soft landing, tuvimos soporte para abrir la operación. No la abrimos porque es un poco cara. Es un poco cara y los impuestos allá también son Fuertísimos en bastante España, fuertes. sí. Pero no quito que en algún momento podamos franquiciar o se pueda franquiciar y pueda llegar allá, ¿no? O sea, tengo buenos amigos y contactos allá que podrían ser otro founder, ¿no? Allá. Pero así es, o sea, así se dieron las cosas. Interesante. Sí. Y me contaste también por ahí que, o sea, no querían levantar como que financiación, pero en algún momento sí participaron por eso. Recuerdo que me contaste que Sí. había un concurso en España. Ajá. O sea, Growtop ha sido ganador de 2 concursos importantes. Uno Ya. que sí involucraba inversión monetaria Ajá. y otro que fue inversión, pero en soporte y apoyo, ¿no? Lo de Madrid fue, creo, un objetivo justamente mío también, porque yo siempre vi todo así. Dije, no, yo tengo que tener esto en Europa, me voy a ir a Europa a vivir y voy a fundar aquí y además también voy a trabajar porque yo siempre también quise irme con Deloitte a otras geografías y ya lo hacía porque trabajaba virtualmente para otros proyectos, pero em, quise retarme. Creo que fue una... yo podría decir que sí fue como un reto personal y dije, yo quiero demostrarle al mundo que yo puedo lograr esto, ¿no? Y al mundo me refiero a los otros países, ¿no? Y es así que llegué a este concurso que te estaba contando fuera de cámaras, que el primer pitch que yo hice de una startup fue en Madrid, no fue en Perú. O sea, en Perú no tuve la oportunidad al inicio de poder hacer este tipo de pitch. Y las veces que lo hicimos o que tratamos de contactar inversionistas, ángeles y todas esas empresas acá, siempre nos decían no, porque no tienen como la cantidad de ventas que nosotros esperamos y ustedes tampoco están dedicados al 100% a la empresa, ¿no? Entonces, no confiaban en nosotros, ¿no? Entonces dije, ok, no hay problema, o sea, yo no voy a robarle a nadie aquí, o sea, claramente tienen sus propios ideales para poder confiar en una empresa o no. Entonces decidí buscarla afuera y así fue que entramos a un concurso. Yo justamente me iba de vacaciones a Madrid y decidí postular a un concurso, ¿no? Tomé vacaciones en la empresa y dije, a ver, voy y pruebo suerte, ¿no? O sea, no pierdo nada. Y nos eligieron en la categoría de justamente de HR Techs y EdTechs. Se llamaba el HR Summit de Madrid. Ya. Yo estuve en la primera edición, eso puedo decir. Estuve en la primera edición se llamaba HR Startup Competition. Este summit ya existía, Ajá. pero se hizo la primera edición del HR Startup Competition en el 2022 en Madrid. Y ahí participé con Growtop y di mi pitch. Y fue la primera vez en mi vida que yo hacía un pitch. Yo no me creía emprendedor hasta ese momento. O sea, yo no creía que yo era un especialista en consultoría, en el mundo corporativo, y nunca me creí la idea de que yo era emprendedor. Hasta ese momento, cuando ya estaba al frente de varias personas, pitchando en un minuto. O sea, el producto y por qué deberían elegirnos, ¿no? En ese momento fue que yo dije, sí, soy emprendedor. Y lo enfrenté, me fui hasta allá y lo hice bien y pasé a la semifinal. Y en la semifinal ganó otro, en la final ganó ya otra empresa. Pero me di el gusto de yo pitchear y ser la única, de 15 empresas, ser la única empresa peruana y el único peruano enfrente de muchos españoles pitcheando y buscándome un lugar allá, ¿no?
y yo me acuerdo que justamente ese viaje me fui con mi mejor amigo y me acuerdo que me ayudaba un montón para el tema del pitch, porque bueno, él sabía más de negocios que yo, porque ya él tenía su emprendimiento, y, y me ayudaba, me acuerdo, a repasar como el pitch. Y esa fue la primera vez, y no lo hice en mi propio país, lo hice fuera. Y creo que eso me dio como mucha más fuerza de creérmela y yo decir, ok, si lo hice aquí, yo lo puedo lograr en Perú sin ningún problema. Y es así que decidimos con ese momento y mi otro socio, que es mi actual socio también, que es Renato, dijimos, nosotros vamos a ganar el concurso más importante de Perú, que es Startup Perú, vamos a ganar la 10G, que es la décima, el aniversario de la década de Startup Perú, que fue en el 2024. Y yo le dije, sí, vamos a ganarlo. Dicho y hecho. O sea, nos presentamos, concursamos, nos enfrentamos a no sé cuántas, creo que eran 1000 empresas en Perú o u 800, no me acuerdo, pero que muchas postulaban con una idea nada más. Y eran ideas muy buenas. Y nosotros concursamos, ahorita no estoy tan seguro, pero era la mayor inversión. No sé si era emprendimientos dinámicos o emprendimientos... creo que eran dinámicos, porque ya te pedían como una cantidad de ventas que nosotros ya teníamos, ¿no? En dólares. Y nos presentamos y ganamos solamente de esas 1000, ganamos 10. Y dentro de esas 10 estaba Growtop y nosotros lo ganamos. Nosotros, después de haber visto lo de Madrid, dijimos, nos dio un poco de más fuerza y dijimos, nosotros tenemos que ganar Startup Perú, porque Startup Perú en Perú es como el concurso más importante de emprendimiento y lo avala el gobierno peruano. Entonces nosotros dijimos, cuando entramos también, a la vez de entrar a Startup Perú, entramos a otro que se llamaba, ay, perdón, estaba, que se llamaba, era un programa de soft landing en Madrid que estaban apoyando a startups de otros países que no eran de España para que aterricen por eso soft landing, para que aterricen en España y pagándoles todo. No dándoles inversión de dinero, sino dándoles soporte, por ejemplo, abogados, contadores, ¿no? Recuerdo que nos pusieron un estudio de abogados también para poder, que al final no fluyó, como te estaba comentando, porque era un poco caro, pero nos ofrecieron todo, nos dieron los abogados, nos apoyaron con la gente administrativa, nos dieron coaching, nos pusieron una consultora de innovación a que también trabaje con nosotros para ver el tema de marketing, o sea, nos dieron todo, podría decirse como en especies, o sea, en servicios, ¿no? Y en Perú, Startup Perú sí te daba el dinero, ¿no? Te daba el dinero, la plata para que tú inviertas en lo que necesites, ¿no? Sea tecnología, servicios, personas, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, lo pudimos hacer aquí, lo podemos hacer en Perú. O sea, no es para, o sea, nos creímos mucho. Yo creo que es muy importante cuando uno es emprendedor creérsela de verdad. Porque cuando ya tú te la crees, tú como que transmites eso de que realmente vale la pena lo que tú estás haciendo. Claro. ¿No? Entonces nos la creímos así, pero completamente. Me acuerdo que pasamos por un cambio de marca, cambiamos el logo, cambiamos el producto lo hicimos más digital todavía. Porque siempre pues los inversionistas nos decían, no, es que esto es como que colinda con la consultoría y como que no, porque no es escalable la consultoría. Y nosotros sabíamos que no era una consultora, pero nos decían, pero es que ustedes tampoco están metidos al 100%, es como su side job y no sé qué. Sí, pero hemos vendido todo lo que hemos vendido y hemos hecho lo que hemos hecho, ¿no? O sea, nosotros tuvimos que demostrar con números, con hechos, con evidencia, que toda esa teoría y esa hipótesis que todos nos ponían a nosotros como en desventaja, no era una desventaja. Entonces nosotros lo demostramos con hechos y con números. Y al final nos aceptaron en Startup Perú, presentamos a la empresa no era joven, la empresa tenía 3 años, ¿no? Entonces ya tenía ventas, tenía 3 años, tenía atracción, tenía clientes, ¿no? Entonces nos fue más fácil un poco demostrarlo en los pitch para demostrar las 3 rondas, porque son como 3 o 4 rondas que tuvimos que pitchear para primero un inversionista, luego una persona del gobierno, luego otra persona, no sé, porque, no sé, creo que sí estoy en lo correcto que Startup Perú le pertenece al Ministerio de Producción, ¿no? Entonces tenías que trabajar con ellos también en pitchear, también mandar tu deck, mandar tu proyecto.
Renato ahí se encargó de toda la parte financiera porque él es experto en finanzas, yo no. Y yo me encargué de toda la parte de producto porque yo soy experto en producto. Entonces él veía toda la parte financiera, comercial, y yo veía toda la parte de producto o tecnología, ¿no? Entonces, porque a mí me encanta, o sea, no soy de tecnología, pero me encanta, soy muy curioso para aprender, aprendí un montón de cosas, de hecho, emprendiendo, que me han ayudado en el mundo corporativo, ¿ah? O sea, yo algo que le puedo deber al ser emprendedor es que muchas de esas competencias, digamos, técnicas y blandas me han servido muchísimo en el mundo corporativo. Porque en el mundo corporativo es increíble, pero es menos difícil que el mundo emprendedor. Pero en el mundo emprendedor dependes, tus decisiones impactan directamente en personas y en dinero. En cambio, en la empresa, en el corporativo, tú puedes tomar decisiones, sí, cuidas el riesgo también, pero al fin y al cabo no necesariamente es tu dinero, ¿no? Claro. Entonces no sale tu bolsillo. Entonces tienes como que cierta seguridad psicológica de que no te va a impactar el fin de mes, ¿no? Claro, la idea no es que te cometas errores, ¿no? Pero Claro. que felizmente no me ha pasado, pero te genera menos ansiedad, ¿no? De que no estás invirtiendo tu propio dinero ahí. Y bueno, al final ganamos Startup Perú. O sea, lo ganamos, lo celebramos, obtuvimos la inversión, obtuvimos el reconocimiento, obtuvimos lo que queríamos. O sea, nosotros dijimos, queremos esto. Creo que más que el dinero, porque claramente sí estábamos buscando en ese momento la inversión porque queríamos levantar una ronda para poder modernizar la plataforma que teníamos en ese momento al 100%. Y hacer el otro producto que teníamos, que era un poco más síncrono, queríamos hacerlo 100% asíncrono con inteligencia artificial. Claro. Sí, tomaba una inversión Fuerte, interesante sí. tecnológicamente hablando. Entonces sí queríamos la inversión, pero también queríamos demostrarle a todos que nosotros podíamos. Entonces creo que ese ímpetu que teníamos los dos de le vamos a demostrar al Perú que nosotros podemos y que es una buena idea y que es una buena inversión y de que le hacemos bien a la sociedad, fue más fuerte que todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que ahí nos ayudó muchísimo el carácter que forjamos y lo ganamos y nos la creímos. Y parte de eso fue el equipo que en ese momento estaba con nosotros, ¿no? Porque éramos en ese momento era un equipo un poco más grande. Eran como casi 10 personas, 9 personas. Ahora claramente son menos, ¿no? Pero en ese momento era así. Y lo ganamos. Y también ganamos otros concursos. Ganamos unos 2 veces, ganamos un premio empresa integradora de la Confiep y del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque éramos una empresa pequeña que tenía algo que el mundo corporativo me dio a mí, fue que tenía la empresa Growtop parecía una Big Four. Porque tenía Está muchas bien. políticas, muchos procesos, todo era completamente ordenado, para todo había un formato, para todo había... O sea, no teníamos canal de ética porque ya, pues era ya demasiado, ¿no? Pero teníamos todo ordenadito y hasta ahorita. Pero en ese momento era muy extraño encontrar MIPES o empresas pequeñas que fueran tan organizadas, tan ordenadas y tan sostenibles, ¿no? Como nosotros éramos, ¿no? Y sostenibles en todo aspecto, porque nosotros hicimos nuestro plan de sostenibilidad, hicimos nuestra huella de carbono, y vimos Wow. todo en ese momento, ¿no? Y dijimos, no, nosotros somos una empresa sostenible por estas razones y teníamos nuestro plan del estado de ese. Y lo demostramos y lo hicimos y era real, ¿no? Pero... Y lo demostramos y ganamos también este concurso 2 veces, una vez en el 2023 y la segunda vez en el 2024. Y nos premiaron, y yo tengo un premio y Renato tiene el otro premio en su casa, ¿no? Porque demostramos que era una idea buena, que hacíamos dinero de manera sostenible, o sea... y no sostenible solamente hablando del medio ambiente, sino sostenible hablando del tema empresarial, corporativo. Entonces, ganamos eso, ganamos Startup Perú. O sea, ya le habíamos demostrado al Perú
y al mundo que nuestra idea era buena, que la empresa era buena, que teníamos un buen impacto, que podíamos vender, que a pesar de todo, porque nadie creía al inicio, nadie creía en nosotros, porque dijeron, ustedes son corporativos, ustedes no son emprendedores. Yo me acuerdo que he tenido algunas conversaciones, ya, no voy a revelar nombres porque tampoco me acuerdo, pero habían inversionistas que o sea, inversionistas ángeles o empresarios que nos decían, no, ustedes no se están dedicando 100% acá, eso no tiene futuro, ¿no? Y peor, pues cuando a mí me dicen eso, ya personalmente cuando a mí me lo dicen, no, qué difícil, no, peor, lo hago mejor. Porque, Claro. o sea, lo mismo me pasó cuando cuando yo solamente era odontólogo y no había estudiado psicología todavía. También me decían lo mismo en el proceso de selección. Me decían, pero ¿por qué no dices que eres administrador o psicólogo en tu CV? Porque voy a mentir, yo estoy bien orgulloso y bien tranquilo de ser odontólogo y tengo las competencias para poder trabajar en esta posición en gestión humana. Y dicho y hecho, mira dónde estoy. O sea, hubieron muchas personas, no solamente en el mundo corporativo, sino también en el mundo emprendimiento, que te van a decir que no lo puedes hacer. Y yo he sido la evidencia viva, ¿no? Y lo sigo siendo y lo voy a seguir siendo, de que he pasado por esos temas, discriminación, ¿no? En los procesos de selección, también en el emprendimiento, al momento de querer levantar inversión. O sea, me lo han dicho, que no voy a poder, y peor, lo hice mejor que ellos, ¿no? Y me enorgullezco porque también por cierto punto es importante no solamente tener el carácter y quererte, sino también mantener tu ego. No tampoco ser egocéntrico, pero también tener un muy buen ego para hacerle frente a toda esa gente que está allá afuera y que te va a decir que no lo puedes hacer. Y a mí me lo han dicho. Y no, lo logré, o sea, lo logré con todas las cosas que yo he querido demostrar, ¿no? En la educación, en el mundo corporativo y en el emprendimiento, o sea, que son los tres pilares que para mí son importantes en mi vida y que me parece divertido que coexistan, ¿no? Porque me llenan, diría yo, de alegría cada vez que me tengo que despertar todos los días y hacer lo que hago, porque para mí no es trabajar, ¿no? En lo que hago no es trabajar, es simplemente, son actividades que me gustan hacer en el día a día, ¿no? Entonces por eso yo no, pero tampoco, o sea, pero yo encontré mi pasión en eso, pero bueno, hay mucha gente también que está en ese camino, ¿no? De encontrarlo. Y por eso las veces que cuando yo hablo de esto, ¿no? Que son muy pocas veces, de hecho esta es la segunda vez que hablo, creo, o es la primera, como te decía, es la primera vez que hablo desde lo más personal de mi trayectoria, ¿no? Y lo que he vivido. Pero espero que eso sea como, o sea, y me gusta que eso sea como una inspiración también. Hay personas que no saben, que de repente piensan que estudian una cosa y se van a quedar para siempre haciendo eso. No, o sea, no, yo no soy así, a mí no me ha pasado eso. Y creo que hay muchas personas también que pueden descubrir su pasión a los 30, 40, 35 y no necesariamente vivir de lo que estudiaron en un inicio, ¿no? Pero bueno, creo que me estoy explayando un No, montón. está perfecto. Pienso que, de verdad, hay bastantes cosas que definitivamente van a ayudar a mucha gente y va a ser de verdad pienso que va a ser mucha ayuda. Y de verdad, en ningún momento, habiendo tanta gente que te decía, digo, no vas a poder, mira, tú has estudiado otra cosa, o de repente no creía mucho en tu idea, de verdad nunca, o sea, pensabas, no, de repente estoy perdiendo dinero, no, de repente estoy perdiendo tiempo. ¿No habían esas dudas? No, que yo recuerde no, porque cada vez que me decían eso, me daba más fuerza. O sea, yo no soy necio, sí, pero soy bastante perseverante, creo. Eso es algo que a mí no me... que yo puedo reconocer en mí y me encanta, porque cuando hago algo lo quiero hacer siempre bien. No soy perfeccionista porque me da ansiedad, pero sí me esfuerzo muchísimo por todas las cosas que yo he logrado hasta ahorita en mi trayectoria. Entonces, no siento que he perdido dinero. De repente mi mamá sí. Claro, porque la primera carrera te la pagan tus papás, ¿no? Entonces, y de hecho esto creo que lo va a ver y se va a acordar de que sí, o sea, puede que se sienta, en algún momento me lo dijo mi propia familia, ¿no? Oye, creo que ha sido, o sea, pueden sentirse mal porque pueden sentir que ha sido una inversión al tacho. Pero yo creo que no, porque el hecho de tener una carrera profesional, sea el ámbito que sea,
te da las herramientas necesarias para tú ya poder explorar posteriormente lo que tú quieres hacer con tu vida. Ahora, la gran diferencia Cierto. conmigo es que Sí. yo siempre quise ser odontólogo, siempre quise ser cirujano y yo nunca me voy a arrepentir de ser lo que soy. O sea, ahorita yo sigo siendo odontólogo, a mí nadie me va a quitar eso. Yo sigo siendo odontólogo, sigo siendo, bueno, ya no puedo ejercer porque ya venció mi colegiatura, pero si quisiera en algún momento yo podría, o sea, actualizarme, hacer lo que tenga de ser necesario para poder ser responsablemente con un paciente. Pero yo siempre encontré que yo creo que si no hubiera estudiado odontología o en una carrera de salud específicamente, no estaría ahorita en gestión humana, porque para mí gestión humana y todo el proceso corporativo a mí me parece fácil de entender porque yo vengo diría yo, de salvar vidas y rehabilitar personas. Entonces, tener la vida de una persona, por ejemplo, una intervención quirúrgica, así sea lo más mínimo posible, tú metes un bisturí y no hay vuelta atrás. O sea, tú tienes que saber tener la suficiente responsabilidad para terminar esa intervención quirúrgica y adicionalmente también saber cómo resolver los problemas. Yo recuerdo que uno de mis mentores, que siempre me voy a acordar, mis mentores en cirugía maxilofacial, me decía, un buen cirujano no es aquel que domina la técnica quirúrgica, sino quien realmente puede lidiar con las complicaciones dentro de una intervención quirúrgica y terminarla bien, ¿no? Y no afectar la vida de un paciente. Entonces, porque la técnica quirúrgica la puedes aprender con práctica y también en el tiempo. Y con libros, en ese momento libros, ahora más hay opciones más tecnológicas. Y lo mismo yo creo que se trasladó para mí en el mundo corporativo, porque hasta ahorita yo sigo utilizando esa forma de pensar, ¿no? Que las personas son lo más importante de la empresa y si no hacemos o no trabajamos de una manera responsable, coherente y transparente, con procesos ordenados para las personas, no digo que la persona, porque hoy en día hay muchos enfoques que me parece divertido, ¿no? Que hablen de que sí, el entorno laboral tiene que ser lo más feliz del mundo. No necesariamente. Lo que tienes que hacer es un entorno digno, o sea, respetable, transparente, para que las personas dentro del trabajo se puedan desarrollar y a través de su desarrollo puedan generar los ingresos que la empresa busca, porque las empresas no somos, o sea, una beneficencia pública. Las empresas privadas están hechas para también tener una retribución, ¿no? Pero una retribución responsable con las personas que a la vez que se desarrollan y adquieren nuevas habilidades y tienen un entorno saludable para poder desarrollarse y vivir, porque vivimos más en el trabajo que en nuestra vida personal, ¿no? Pueden generar esos ingresos y esos números que las empresas buscan. Entonces, por eso yo digo que invertir en personas es mucho mejor que invertir muchas veces en otras cosas dentro de la organización. O sea, es importante hacer un balance, ¿no? Entonces, si lo trasladamos desde de la vida que yo tuve de la ciencia de la salud al mundo corporativo, para mí fue muy fácil entrar. O sea, no fue difícil comprender las relaciones humanas, lo que yo quería, o sea, cómo deberían enfocarse mis procesos. Yo era muy ordenado y diligente, diría yo, con mis procesos siempre en gestión humana. ¿Por qué? Porque yo venía de un entorno donde en el hospital, la clínica y atender a un paciente era el centro de todo para mí. Entonces, si yo lo traslado a gestión humana, para mí se convirtió en el centro del colaborador. O sea, es la misma como analogía. Entonces, para mí fue muy fácil hacer eso, ¿no? ¿Y qué es lo que más rescatas de toda esta aventura del emprendimiento? El aprendizaje. O sea, yo creo que hacer una empresa es como que hacer dos MBA al mismo tiempo, porque tienes que aprender de muchas cosas al mismo tiempo y en muy poco tiempo. Y yo me acuerdo que aprendí a hacer una factura con YouTube. O sea, sí, sí, sí. Por dos. Aprendí a hacer contabilidad, a hacer un libro electrónico. Ya no lo hago, pero lo aprendí en YouTube, me acuerdo, en el 2020. Yo no sabía nada, o sea, de eso. ¿Qué otra cosa más te ayuda a relacionarte mejor? Ayuda a aprender y a desarrollar competencias
muy importantes para la vida, que por una de ellas importantísima es el autocontrol y la inteligencia emocional, porque algo que yo sí diría es que para ser emprendedor hay que tener mucha inteligencia emocional, porque son muchos ups and downs al mismo tiempo, en muy poco tiempo, para que no tienes mucho tiempo para recuperarte emocionalmente. Y si tú como persona, tus recursos personales, estoy hablando en términos psicológicos, no están como muy fuertes en ese momento, esas situaciones te pueden derrumbar. A mí me han pasado situaciones en las cuales no he estado, o sea, me ha pasado, he estado muy triste, de hecho, por algunas cosas que han sucedido. Pocas veces, pero sí me ha pasado. Entonces, y algo que yo recomendaría mucho, muy aparte de que el emprendimiento te da satisfacción personal, te da, si es que vendes, te da tu retribución económica, si aprendes a liderar, aprendes a tomar mejores decisiones, a decisiones informadas sobre todo. Algo que yo recomendaría muchísimo es, si vas a ser emprendedor, tienes que tener en cuenta que existen muchas situaciones muy complejas, y solamente si estás dispuesto a enfrentarte a esas situaciones extremadamente complejas, y cuando hablo de complejas es que de la noche a la mañana estés en quiebra, ¿no? Claro. Y no tengas para pagar una planilla, ¿no? O que no tengas ventas y no tengas para pagar los impuestos de SUNAT. O sea, mucho cuidado con ellos, yo los odio, pero están aquí, bueno. Entonces, algo que yo diría que a mí me sirvió fue hacer terapia, tener un psicólogo. Yo Wow. sé, yo tengo un psicólogo y tengo mi psiquiatra. Mm. O sea, no solamente porque yo sufro ansiedad y bueno, yo soy controlado, sino porque el emprendimiento te lleva por situaciones muy altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. Y si realmente no estás preparado, te puede afectar como en tu vida personal, profesional y emocional. O sea, no lo recomiendo. Si tú ya de por sí te conoces y sabes que tienes este tipo que no es tu fortaleza, ¿no? O sea, yo recomendaría que si quieres emprender, lo hagas, porque de repente es un deseo que tú tienes, pero tengas un acompañamiento profesional. Mm. Eso creo que nadie lo dice, Sí, pero nunca había escuchado eso. muchas veces hablo con emprendedores de mi edad, ¿no? Que hemos entendido el juego del emprendimiento real, y lo que más hablamos es la salud mental. Es súper importante, porque no es como te lo venden, como yo lo sigo escuchando, ¿no? Que el emprender es increíble y es lo máximo y vamos a levantar 2 millones, 3 millones, 5 millones y las rondas de emprender. No, o sea, tiene su parte bonita, Claro. pero el 70% es pésimo, es horrible, porque vas a tener que enfrentar situaciones complejas, muy satisfactorias cuando las cumples, pero tienes que estar dispuesto a enfrentarte a eso. Si no, entonces el emprendimiento no es para ti, para nada. Y eso es lo que más aprendí. Entonces me dio mucha fortaleza, me dio mucho ímpetu, mucha inteligencia emocional, que me sirvió también, me sirvió en el mundo corporativo. Y viceversa, el mundo corporativo me enseñó a mí muchísima estructura, mucho orden y estructura, que me ayudó a mitigar muchos riesgos y muchos impactos mucho más fuertes que pudo haber vivido Growtop en ciertos momentos, ¿no? O sea, yo te digo que hemos pasado situaciones muy complicadas, pero creo que el que igual mi socio, que es también muy corporativo, el que mi socio venga con todo ese background, y yo también, soportaron a que Growtop sea. Muchas veces hay mucha gente que también se reía un poco de Growtop, pero decía: "Oh, Growtop tiene más políticas que una Big Four". Y es verdad, pero eso nos ayudó a legalmente, financieramente, estructuralmente estar saludables, ¿no? Y eso creo que no le ha pasado a muchas empresas que nacieron con nosotros en el 2020. Muchas ya no existen. Entonces, yo creo que el mundo corporativo me ha dado todo eso, ¿no? La estructura, las conexiones, ponerme en escenarios diferentes para yo poder responder con propiedad, ¿no? Y eso lo vengo aprendiendo desde mi primer trabajo en el mundo corporativo, que fue en esta clínica como analista. Yo entré directamente analista. Yo, por ejemplo, no fui practicante, no fui, o sea, fui interno, ¿no? Cuando era odontólogo, pero nunca
o sea, me salté Claro. como esa parte, ¿no? Qué interesante lo que mencionas, o sea, nunca había visto, o sea, el punto de vista que tú mencionas de que es bueno llevar también psicología o cuidar bastante la salud con el tema del emprendimiento y Sí, definitivamente hay altas y sí. bajas, que probablemente no toda la gente esté preparada emocionalmente para poder sobrellevar. No, o sea, no. O sea, lo principal, o sea, por ejemplo, yo no elegí. O sea, a mí llegó el emprendimiento, llegó a mí y de ahí lo descubrí. Pero yo sé que hay chicos y chicas como que jóvenes también que están buscando probar eso y es interesantísimo, te da mucho en verdad. A mí me da un montón de satisfacciones personales, ¿no? Me ha llevado a los límites en los cuales yo puedo decir que yo puedo ser capaz de hacer ciertas cosas y me ayuda en el mundo corporativo también, ¿no? Pero yo diría, hay muchas situaciones muy complejas, muy difíciles, donde tienes que tomar decisiones que te van a doler emocionalmente. A mí me pasó algo en 2024 que tuvimos que tomar una decisión muy, muy fuerte con la empresa, ¿no? Y me llevó al psicólogo. O sea, yo me sentía muy mal. ¿Y por qué? Porque tiendes a enamorarte mucho o juntarte Claro, no quieres emocionalmente dejar del proyecto, Sí, ¿no? Y justamente algo que yo aprendí también es, los negocios son negocios, business son exacto. business. Sí, Entonces, no puedes, o sea, claro. no mezcles la emoción con el negocio. Es lo peor que puede haber, porque va a llegar un momento que tienes que tomar una decisión muy fuerte, ¿no? Y o sea, claro, trata siempre de no llegar, mitiga tus riesgos siempre a Así es. tiempo, sé preventivo, ¿no? Pero igual sepáralo. Una Exacto. cosa es la emoción, otra cosa son los negocios. Así Se es. van a mezclar en algún momento, pero lo ideal es que trates Separarlo. de separarlos, ¿no? Y hoy día comprendiendo eso, me va muy bien en absolutamente todas las cosas que tienen que ver con negocios, ¿no? O sea, en todos lados. Y definitivamente pienso que hay muchas cosas que en un trabajo dependiente o en el mundo corporativo no vas a aprender a menos que emprendas, pero dices también que mucho te ha enseñado el mundo corporativo Sí. y quisiera también hablar de lo que es muy importante en esa parte de tu vida que es Deloitte. ¿Cómo así llegaste ahí? Eh, en el 2000, inicio de 2021, yo estaba trabajando en otra consultora, ¿no? Que se llama Target EDI, que es una consultora que tiene operaciones en Chile y en Estados Unidos. Ujú. Y veía eso, y yo estaba metido en consultoría y yo quería eso para toda mi vida, porque descubrí esa pasión de resolver problemas, ¿no? Y para diferentes industrias al mismo tiempo, con un montón de gente. Entonces me generaba mucha adrenalina, me gustaba, lo hacía bien, porque era algo que a mí me gustaba hacer. Entonces, de ahí, ¿cómo fue? Una ex compañera vio mi perfil en LinkedIn, ¿no? Que LinkedIn es importantísimo para hacer negocios, importantísimo, importantísimo. Eh, y yo sabía que estaban buscando gente, o sea, buscando equipo, ¿no? Por especialistas en consultoría. Entonces yo vi uno y creo que le di like a una publicidad, eh, mm, a una publicidad. Entonces se contactaron conmigo, esta compañera se contactó conmigo, conversamos, me invitó a una call, hablamos por Teams y me llamó la atención, le dije, ay, qué interesante. Y en ese momento yo no conocía, ojalá que no me odien cuando diga esto, pero no sabía que Deloitte tenía servicios de consultoría de capital humano. Yo sabía quiénes eran, pero pensé que era una firma de auditoría, que es como todo el mundo piensa que somos, ¿no? Que lo somos, pero también somos una empresa de consultoría gigante, ¿no? Entonces aprendí más de eso, me gustó lo que tenían en retos. Era una empresa más global. Yo en ese momento, cuando estaba en Target, trabajaba para Chile y para Perú, ¿no? Entonces estaba entre los dos países al mismo tiempo. Entonces a mí me gustaba ese entorno multicultural, de tener más exposición. Entonces me comentaron el proceso, me comentaron la posición, dije, qué interesante, ¿no? Me entrevistaron como 4 veces y yo estaba trabajando en el otro lado. Y yo le decía, me encanta la propuesta. Y de pronto me dijeron, ya, quedaste, ¿qué te parece? Y yo dije, wow. Y yo estaba, me acuerdo, en un proyecto bien importante en la otra consultora, como una empresa china. Y yo me acuerdo que tuve que retrasar unos días ese tema de entrar,
porque yo me había comprometido en al menos llegar al 60% de ese proyecto, porque era un proyecto que trabajábamos con China, me acuerdo, o sea, y necesitaban que yo sea bilingüe, personas bilingües, entonces era como, wow, tuve que espaciar un poco mi entrada, ¿no? Y pedir, por favor, espérenme un poco porque estoy en otro proyecto, me entendieron, entonces cerré unos entregables ahí y dije, ya me tengo que ir, y me acuerdo que le dije a mi jefa, que en ese momento en la otra empresa me entendió y le gustó mucho el crecimiento que yo iba a tener. Yo siempre me he relacionado muy bien con la gente de mis ex chambas. Ahorita sigo hablando con Sandrita, que es mi ex jefa. Nos reunimos a veces para tomar un café y me ayudó un montón, de hecho, me ayudó muchísimo esa empresa anterior en la que estaba, me ayudó un montón, los quiero a todos, los extraño, porque eran muy buenas personas también, fuera de que éramos buenos profesionales. Y sigo hablando con ellos, ¿ah? O sea, me encanta tener esa relación. Y así llegué a Deloitte, entré y directamente el primer día, me acuerdo que entré un martes, creo, un miércoles, y entré directamente a un proyecto con el Estado peruano, me acuerdo. Y wow, desde el primer día fue como que una adrenalina constante de proyectos, ¿no? Estoy en Perú, trabajé para Centroamérica, he hecho proyectos con Costa Rica, después con Estados Unidos, después como que era una situación tan cambiante y tan cambiante que en verdad me encantó, me enamoré más de la consultoría y me encanta, o sea, para mí hacer esto es, como te digo, o sea, es un hobby, es como no me molesta, pero hay mucha gente que cuando yo estoy de vacaciones y me ven entrando a responder correos y todo eso es porque no me fastidia, no me molesta, no me es un sacrificio, es simplemente, estoy aburrido, voy a trabajar. O sea, porque me gusta, porque me entretiene, ¿no? Entonces, así entré y hice una línea de carrera, ¿no? O sea, fui especialista, después consultor senior y de ahí ya fui gerente, ¿no? Y me encanta porque he podido tener la oportunidad de trabajar con diferentes geografías, proyectos, industrias, países, personas, o sea, un entorno multicultural bastante interesante y por eso justamente de ahí nació como más mi pasión por los idiomas, ¿no? Aprender diferentes idiomas, hablar más de 3 idiomas. Entonces, y he aprendido muchísimo. Y una cosa de las que creo que he aprendido más aquí es el relacionamiento con clientes, porque es súper complejo también el B2B, y también en los entornos multiculturales, aprender a relacionarme en el trabajo con diferentes culturas, ¿no? Porque es muy diferente trabajar Perú no sé, con Estados Unidos, o con Perú, México, o con Perú, Brasil, o con Perú, Europa, Alemania, Suiza, que yo trabajo con Suiza, España, no, o sea, mucho más allá del time zone, es la cultura y el comportamiento. Somos muy diferentes, muy diferentes, extremadamente diferentes, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha hecho crecer muchísimo en muy poco tiempo, ¿no? O sea, no solamente como profesional, sino también como persona, porque eso a mí me sirve también mucho cuando viajo, cuando tengo amigos en muchas partes, conocidos en muchas partes del mundo, ¿no? Hablo en los idiomas que se necesiten, ¿no? Wow. Y qué loco, definitivamente estoy de acuerdo en que, bueno, yo conozco por el trabajo también algunas personas, o sea, mucha gente sobre todo de Europa, y definitivamente que es una cultura completamente distinta. Y bueno, Dios quiera que en algún momento también pueda ir a sus países y conocer un poco más, estar más inmerso en toda su cultura como tú también lo has hecho. Y Diego, consulta. Y ya para ir finalizando, sé que este podcast está un poquito más largo, pero estoy seguro que mucha gente, o sea, la gente que tenga la oportunidad de verla, te lo va a agradecer, estoy segurísimo. Así que está bueno. ¿Qué recomendación le darías a aquella persona que también está pensando mucho en emprender, pero a la vez también está viendo que hay muchas oportunidades dentro del mundo corporativo y quiere seguir creciendo, pero aún así también quieren intentar meterse en el emprendimiento? Hace poco vi unos reels de también una gente emprendedora que hablaba de si es posible emprender siendo corporativo, ¿no? Yo vengo, quizás diría yo, de una promoción o de una era
donde emprender era como más que nada, yo emprendo y pateo el tablero y me dedico, yo soy mi propio jefe y no sé qué. Había mucho esa onda en el 2019-2020, ¿no? Pero yo siempre confié en que los dos mundos pueden convivir juntos siempre y cuando no se mezclen, o sea, no se generen conflictos de interés, ¿no? Porque claramente no vas Tal a cual. competir contra ti mismo, pero Así tampoco es. es leal. Pero sí es posible, o sea, sí es posible estar en un mundo corporativo y emprender, pero va a tomar muchísimo sacrificio, mucho sacrificio. No es fácil. O sea, hay mucha gente que dice, no, pero es una empresa y no pasa nada. No, no es difícil, no es fácil, porque sobre todo si tienes que ver en qué estado de tu vida estás. Porque, por ejemplo, o sea, yo, o sea, hoy soltero, sin hijos, sin perrito, sin gatito, ¿no? Me puedo dar el lujo de hacer las dos cosas si quisiera, ¿no? Pero hay diferentes espacios en tu vida, por ejemplo, cuando tienes un hijo, dos hijos, o estás casado, o tienes que hacer algo diferente, o sea, tienes que entender bien en qué estado de tu vida estás y ver si es que tú realmente estás dispuesto a hacer ese sacrificio, porque es un sacrificio, no es broma cuando digo sacrificio, porque es como trabajar domingos, trabajar sábados. Tú tienes que saber diferenciar qué espacios tienes para tu mundo corporativo y a tu emprendimiento, cuánto tiempo le puedes dedicar. No es tan fácil, es después de las 6 o después de las 5 o en la mañanita Sí. y los sábados y las noches y los domingos. O sea, yo me acuerdo que al inicio, cuando yo todavía estaba iniciando con Growtop y estaba en el mundo corporativo, o sea, era dificilísimo, teníamos que trabajar, o sea, hacer cosas, producir cosas, crear de cero, domingos, sábados, o sea, domingos, sábados. O sea, en ese momento, felizmente, mi socio y yo éramos solteros, no teníamos relaciones, no teníamos nada, solamente estábamos dedicados al trabajo. Entonces sí podíamos darnos ese lujo, pero si tú ya tienes otras responsabilidades en tu vida, tienes que evaluar bien cuánto le vas a dar, ¿no? O sea, porque es muy difícil. Por ejemplo, ahorita mi socio sí es padre de familia, sí está casado, tiene una familia por también la que tiene que dedicarle tiempo y es menos el tiempo que podemos dedicarles a algunos otros espacios, ¿no? Felizmente la empresa ya está en otro stage, ¿no? Pero igual tienes que ver por dónde lo haces. Entonces, si estás dispuesto y estás en el momento para poder sacrificar tu espacio personal, tu espacio, tus fines de semana y todo eso, lánzate a experimentar primero cómo es emprender desde el mundo corporativo, ¿no? Haz algo, un producto mínimo viable, Exacto. pruébalo, testéalo. Algo también que creo que podría recomendar es no esperes a que sea perfecto, lánzate nomás y experimenta, recoge mucho feedback. Algo que nos sirvió es recoger feedback del cliente, ¿no? Para que nos diga, me gusta así, me gusta así, esto me sirve, esto no me sirve, y no imaginártelo, porque muchas veces también dijimos, ay, ¿y si hacemos esto? Ay, porque seguro les va a servir, seguro, yo creo, yo pienso, yo siento. No, es vete al mercado, pruébalo y no esperes a que sea perfecto, porque no existen las cosas perfectas. Siempre va a haber algo que vas a tener que cambiar en la plataforma, en el producto, en lo que vendas, ¿no? Lo que hagas. Y sí se puede, pero te va a tomar mucho tiempo. Ahora, si tú quieres dedicarte solamente al emprendimiento, ten en cuenta en qué stage estás, porque es muy diferente que tú tengas 22 a 23 años y vivas con tus papás y las cuentas no las pagues tú y puedas emprender y patees el tablero y te vaya bien, porque hay muchos emprendimientos que les ha ido bien y ahorita son unicornios y han nacido así, ¿no? De 22 chicos, 22 años, 23 años, hay chicos más jóvenes, mucho más jóvenes que yo, que tienen un unicornio, ¿no? Pero creo que no hay ninguno, pero En Perú no hay. sí. No hay. Es Pero complicado. en México sí. Sí. Por ejemplo, en México, en Colombia hay. En Colombia En Chile también. también. Entonces, Sí. pero son chicos más jóvenes que yo, ¿no? Entonces, y les pasó, pero creo que deben haber calculado, ¿no? O sea, no es Una que buena yo pata pateo de el tablero, suerte, me ¿no? voy y ¿quién paga las cuentas? ¿Quién paga la casa? ¿Quién paga Claro. el agua, la luz, el internet con el que trabajas para tu emprendimiento, ¿no? Entonces, es diferente. Así es. Es muy diferente, hay que ser muy cauteloso, tomar decisiones informadas
no tomar decisiones emocionalmente porque son las peores, ¿no? Siempre darte tus espacios para respirar y para entender tu situación, porque si estás en los dos mundos, va a ser mucho más difícil porque tienes que desarrollar un temple diferente para poderle dar su espacio a los dos lugares, ¿no? O sea, vas a tener clientes aquí y vas a tener clientes allá y tienes que medir porque te puedes sobrepasar. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? En los dos mundos. Entonces, es posible, pero te puede tomar mucho sacrificio y mucho tiempo. Entonces, sí me gustaría que lo tengan en cuenta. Yo casi nunca lo digo, casi nunca hablo de emprendimiento. Debería hablar más, sí, porque creo que Hay bastante que decir. tengo experiencia y a veces ahora sí me lo creo, ¿no? Pero muchas veces nunca me lo creía que yo podía tener experiencia para poder decir a los demás sobre esto, pero sí tengo la autoridad moral, diría yo, y la experiencia técnica para decir que sí toma tiempo. Es posible, pero sí toma mucho tiempo y mucho sacrificio, ¿no? Pero es muy bonito cuando tú ves que hay algo que tú has creado de cero, Sí, tiene mucho éxito, ¿no? así es. Wow, de verdad. eh, Definitivamente es el podcast más largo de todos, pero Sí. de verdad, muchísimas gracias, primo, te pasaste. Sin duda alguna has sido un invitado de lujo y espero sinceramente que la gente que vea todo esto hasta el final pueda haber contestado muchas preguntas que de repente ha estado haciéndose con respecto al emprendimiento, con respecto al mundo corporativo. Y lo importante que también es creérsela. Y creo que no solamente en emprendimiento, también en el mundo corporativo, o sea, para llegar hasta donde Sí. estás. Así que muchísimas gracias nuevamente, primo, te pasaste. Muchísimas gracias también a las personas que se han quedado hasta el final de este podcast. Ya saben que subimos video en la medida de lo posible los sábados. Ya nos estamos viendo para el próximo episodio. Igual también estoy dejando todas tus redes aquí para que te sigan en LinkedIn, para que te sigan en Insta, que decías tanto Vale. tu personal como también de Growth Up. Muchísimas gracias y ya nos No, vemos en gracias otro a ti. episodio. Por esa conversación tan sincera, diría yo. Lograste bastante. Literal. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Ya nos estamos viendo en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Gracias, primo.